¿Qué tal amigos? Nuevamente bienvenidos a nuestro canal Relojeando con Felipe. Antes que nada una disculpa por abandonarlos tanto tiempo, pero ya estamos aquí de regreso y el día de hoy les traigo la reseña de este Longines Hydro Conquest, el cual bueno pues nos ha salido muy bueno. Aquí lo podemos apreciar. Es un cronógrafo acero inoxidable, el bisel es de aluminio con 120 clics. Y bueno, tiene las funciones de segundos, minutos y horas. Este es el segundero del reloj. Estos son los minutos del cronógrafo. Estas son las horas y bueno, el segundero. Lo voy a echar a andar para que lo puedan ver. Cuenta con un movimiento de caza o un movimiento Longines que es el L688 con función de fecha. Bueno, tiene el fechador aquí a las 4:30 y la función de cronógrafo. Aquí lo voy a detener y lo reseteamos. Es muy práctico, a pesar del tamaño no es un reloj que llegue a cansar o a estorbar. Sí hay que tener un poco de cuidado con la altura porque lo podemos llegar a golpear muy fácilmente. Es un reloj ancho o un reloj grueso, su espesor es de 13 milímetros. Tiene un diámetro de 41 milímetros, un diámetro de caja sin contar la corona de 41 milímetros. Y tiene la corona completamente protegida, como lo pueden ver en esta zona. Este y este de acá arriba son los pulsadores para el cronógrafo. Y estas dos partes son los protectores de la corona. Obviamente cuenta con una corona roscada y firmada por el fabricante. Aquí lo podemos ver. Como les mencionaba, su bisel es de aluminio y de 120 clics. Con muy buen tacto, muy buen sonido. Y se centra por completo. El único pero que yo le pondría a este bisel es que si se dan cuenta, de las 5 a la 1 tenemos el bisel con el asurado o con los dientes antiderrapantes para poderle dar vuelta, y también de las 7 a las 11. Pero lo que es de las 11 a la 1 y de las 5 a las 7 no tiene antiderrapante. Aquí lo podemos ver. Entonces si lo tomamos de acá, bueno pues nos va a costar un poquito más de trabajo que si lo tomamos de donde se encuentran los dientes del bisel. Como les comentaba, se centra completamente. Los indicadores de las horas, que vienen con números arábigos, traen luminiscencia, las manecillas también de las horas y de los minutos. Tiene una luminiscencia aceptable, ahorita la vamos a ver. Por la parte de atrás, bueno, en este modelo, perdón, viene con extensible de caucho. Viene con su broche con seguro, igual firmado por el fabricante. Es de 300 metros o 1000 pies, su resistencia al agua. Broche deployante, también firmado por el fabricante. Y algo que me gustó muchísimo es que, bueno, como buen diver, trae la extensión para el traje de buzo, que aquí lo tenemos. También puede ser en caso que nos pasemos al ajustar la correa. Bueno, ya tenemos esta solución. No se crean, háganlo con mucho cuidado por favor, porque no son nada baratas estas correas. No he visto a ciencia cierta el repuesto. Quiero comprar el brazalete de acero, pero estas correas yo le calculo que andan entre los 200 y 300 dólares. Entonces más vale que hagamos el ajuste correcto. El cambio de fecha lo tiene con este pulsador. Algunos modelos traen la herramienta, se las dejo aquí para hacer el cambio para activar este pulsador. Este reloj no traía esa herramienta, de hecho llamé a la tienda, reclamé y todo, pero pues no lo trae. Algunos modelos sí lo incluyeron dentro de su caja, este no lo traía. Como les decía, es de 41 milímetros de diámetro sin contar la corona y 13 de espesor. No es un reloj grande,
Voy a alejar un poco la cámara. No es un reloj grande. Mi muñeca es de 18.5 centímetros de circunferencia. En el video pasado les mostré donde hice el ajuste de la correa. Me gustó muchísimo, amigos, altamente recomendable. Su precio, bueno, no es un reloj muy barato que digamos. Normalmente este modelo ya no lo fabrican. Espero pronto presentarles el modelo actual. Este modelo fue fabricado en el año 2017, entre 2017 y 2018 aproximadamente. No sé cuántos hayan fabricado, pero ya cambió el modelo. Actualmente es muy parecido, pero ya no tiene la subesfera de los segundos en rojo, ni la manecilla de las horas también en rojo. Por acá les dejo una imagen de cómo es el modelo actual. Este modelo ronda entre los $2,000 y $2,500 aproximadamente. Ahora pasaremos a la luminiscencia del reloj. Esta es la luminiscencia, amigos. Honestamente, a mi criterio, se ve un poquito mejor en la cámara que en realidad. Y para hacer un diver, bueno, sí queda de ver un poco en el apartado de luminiscencia. Bueno, amigos, pues espero que les haya gustado el video. Aprovecho también para comentarles que próximamente tendremos a la venta este tipo de soportes para reloj y algunos otros souvenirs del canal, ya sea del canal o personalizados con el nombre de su empresa, su logo. Acabo de abrir una empresa de impresiones en 3D. Pendientes, amigos, estamos a punto de llegar a los 1000 suscriptores. Ya después de más de un año, ya cumplimos más de un año en el canal, y por tal motivo vamos a armar o vamos a fabricar un reloj de escritorio mecánico. Este reloj fue un obsequio en mi día de cumpleaños por mi amigo Raúl. Muchas gracias, Raúl, si es que estás viendo el video. Sabes que me encantan los relojes y muchas gracias por ese regalo. Entonces vamos a armar este regalo. Estoy esperando todavía unos pernos y unos tornillos que no conseguía, pero también lo tendremos acá. En la descripción del video les dejo el link de la persona que diseñó este reloj, y espero pronto podérselos presentar aquí en el canal de Relojeando con Felipe. Probablemente para cuando seamos 1000 suscriptores ya va a estar el video. Apúrense, amigos, suscríbanse por favor. Suscríbete al canal. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a los que nos ven. Agradezco mucho también a Vicente, agradezco a Mike, agradezco a Juan Chapa, que constantemente nos mandan mensajitos de que si estamos bien o por qué no hemos subido videos. Les agradezco mucho que estén al pendiente del canal, de un servidor también. Les mando un fuerte abrazo. Ya saben, cuídense mucho, manténganse sanos. Nos vemos la próxima. Saludos.